Hola a todos, hoy estoy muy feliz y aprovechándome de todos ustedes que me permiten llegar a sus pantallas, como siempre representando a nuestra comunidad de vela cubana. No puedo dejar de mencionar a Robertico, a Duarte, a Albertico, desde Cuba a Iván y a Enzo Herrera, que juntos hacen que esto sea posible. Esta noche es muy importante para mí. Esta noche nos acompaña Marilú Durán, una atleta que para mí es la más valiente que he conocido. Hola Mari, ¿cómo tú estás? Hola Marle, muchas gracias. Muchas gracias por tu bellas palabras siempre. Ay, estamos muy feliz de tenerte aquí, Mari. De verdad que bienvenida. Mari, esta es la primera entrevista a chicas, así que vamos a estar, esto va a ser rosado todo hoy. Es una grande de nuestro equipo de Provincia Habana. Es la segunda entrevista que hacemos desde Cuba, estamos muy contentos por eso. Pero sobre todo, es una atleta que hizo historia cuando nosotros fuimos atletas, siendo parte de un equipo nacional desde sus inicios del deporte y por un periodo más de 20 años estuvo representando a la vela cubana, teniendo resultados muy merecidos, tanto a nivel nacional como internacional. Y es una atleta que recordamos por su disciplina y su consagración. ¿Qué tú crees de eso, Mari? Definitivamente es la representación femenina de nuestro país y sin mucho preámbulo le damos a dar la bienvenida a Nayansi Pérez. Ay, ahí Hola Nayansi, sí, vamos a intentarlo. Bueno, Ana, nosotros todos te recordamos como una superatleta, muy disciplinada, muy concentrada, enfocada en el deporte. Pero, ¿cómo te describes tú en el día a día? Cuéntanos sobre cómo tú te describes en el día a día. Porque nosotros sabemos que la disciplina de la vela se la debemos a Iván y a los entrenadores que tuvimos siempre desde la base, los primeros entrenadores que fueron los que nos decían desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, era ahí, si nos portábamos mal nos ponían a correr, ustedes lo saben, a nadar, y cuando llegamos a la base siempre era corriendo quién era el primero que volaba, quién era el primero que salía para el agua, y eso se me quedó toda la vida, pero fueron las enseñanzas de Iván, de Albertico, después de Burro, de Noel, de todos los entrenadores que tuvimos, que fueron bastantes, y todos los que buscaron fueron eso, y más nosotros que éramos hembritas, que éramos el primer año. Yo empecé con el primer año femenino y no teníamos ninguna experiencia, y entonces nos fueron inculcando la disciplina, el amor a la vela. Nosotros sabemos que eres de Santa Fe, sin embargo no representabas a Ciudad Habana, representabas a la provincia de La Habana. Cuéntanos sobre eso, ¿por qué provincia Habana? Mari, tenemos que, a toda nuestra audiencia, tenemos que pedirles un poco de paciencia en la noche de hoy. Las conexiones han estado un poco complicadas desde Cuba. Hemos estado haciendo varias pruebas en el día entero con Ana a través de Iván y de Enzo, que como decíamos al principio, son las personas que nos están asistiendo desde Cuba. Nada, sabemos, no hay nada que tengamos que decir, ¿verdad? Sabemos cómo son las conexiones. Exacto, tú eras Santa Fe y no representabas a Ciudad Habana, sino representabas a Provincia Habana. ¿Cómo es que tú llegas al equipo de Provincia Habana? Y cuando yo terminé la primaria, yo estaba en nado sincronizado y quería seguir en el deporte, y Iván me llevó a la EIDE, que nos quedaba bastante cerca de Santa Fe, y ahí me hicieron las pruebas, por supuesto no me aceptaron, y entonces Iván me propuso empezar en la vela, que era un deporte nuevo para el femenino, que él iba a ser mi entrenador. Mi papá me resolvió cambiarme la dirección para Baracoa con un amigo de él, que era muy amigo de la familia, y empecé en la EIDE con Iván a conocer el deporte que me gustó porque me encantaba el mar, ya sabía nadar muy bien,
y le fui cogiendo amor. Al principio éramos todas las niñas, cada una en las modalidades, estaban las optimistas y estaban las tablistas. Y yo era de la parte de las tablas, pues no por el biotipo, y todavía no tenía edad competitiva, y Iván me lo dijo, tienes 2 años para aprender, para desarrollarte, porque todavía eres 13 y 14, y en la tabla hasta los 15 y 16 no se compiten en los escolares. Y entonces ahí fui, y en el segundo año de 13 y 14, cuando se hicieron los escolares, Iván pidió permiso para que yo compitiera, porque no sé si recuerdan a Mayelín, se había regado un poco en el equipo nacional. Volvemos a tener un poco de problemas con la conexión. Todo parece indicar que el día de hoy va a ser muy divertido, Mari, esto va a ser muy divertido. Tenemos aquí a Marisela. Marisela nos escribió que dice que está feliz de los mejores equipos femeninos y masculinos que habían, pues nosotros ganábamos los juegos escolares, ganábamos los juegos juveniles, y éramos de los, vaya, que ellos me inculcaron esa disciplina, ese amor al deporte, esa valentía. 24 años tuve yo una vez. Desde los 12 años, y me retiré ya con 35 años. Increíble, increíble. Ana, definitivamente eres de ese grupito de fundadoras. Recuerdo que nosotras éramos un grupo que no pasábamos de 7, 8, ¿verdad, Marilu? No éramos poquitas, éramos como 7, 8, creo que no más de 10. Sí, como al principio y como en todas las cosas, las mujeres en un deporte como es la vela, que es un deporte difícil, que además tú tienes que saber nadar, no tenerle miedo al mar, estar en un espacio donde estás tú sola, siempre el femenino es menos y son las que más movilidad tienen, porque como mujeres al fin no todo el mundo se adapta al rigor, ¿no?, del deporte, a sentirse sola en el mar. Cuando después de los Juegos Escolares, a mí me subieron para el equipo nacional juvenil, que estaba en la EFA nacional ahí en La Estrella. Ahí también éramos poquitas, siempre éramos 6, 7 muchachas que entrenábamos cada una de las modalidades, y en aquellos tiempos se hacían varias competencias, porque estaba el campeonato juvenil y los campeonatos de primera categoría se hacían hasta 4 en el año, y teníamos bastantes competencias. En aquel momento la principal rival que yo tenía era la Cota, la de Caibarien, pero claro, yo todavía era una muchachita de 13, 14 años, la Cota era más mujer, y así teníamos diferentes edades, pero todas éramos relativamente bastante jóvenes. Y cuando se hicieron la selectiva, ¿no?, para los Juegos Panamericanos que se iban a celebrar de La Habana 91, que ya yo estaba en 9º grado en la EFA nacional, yo recuerdo que en la Cota nosotros entrenábamos con Winklider, y la tabla que se iba a usar para los Juegos Panamericanos era la Lesner. Era la primera figura que había competido en los centroamericanos del año anterior, del año 90, pero la Cota no quiso, porque dice que esa tabla que ella no le iba a mostrar, que no se sentía preparada, que era muy grande, que era, no sé, ella dio sus explicaciones, y yo dije que sí, que yo estaba dispuesta a competir y a representar a Cuba como pudiéramos, con la poca experiencia que todas teníamos, con el poco tiempo de conocimiento de la tabla, de haber navegado prácticamente nada con ella, pero que agradecer al Burro cuando vino, a Alberto Gallardo cuando vino a entrenar con nosotros, a Iván, a Bertico, era aquel rigor de entrenamiento y la disciplina que nos inculcaron, porque a mí nunca se me olvida de que te portaste mal, dale corriendo se te fue la guagua, dale corriendo para la base. Nos portábamos mal, a veces nos quitaban los pases y nos decían a correr en la pista y la guagua yendo, si nosotros corre que te corre, pero eso ayudó mucho. Y cuando estábamos en el mar también, a veces que ya no podíamos con el viento, con el cansancio, y ellos con la lancha ahí detrás de nosotros y nos decían, ustedes sí pueden, no sé qué, y Albertico cogió un rato la tabla, yo me montaba en la lancha, después me decía, dale, que ya descansaste, vuelve, y por eso nunca
yo no recuerdo nunca haberle tenido miedo ni al viento, ni a las olas, y eso se lo debo que una vez, preparándonos para un tope que teníamos en Matanza, me caí de la tabla, o sea, para que por lo menos yo viera cómo se competía, cómo que se hacía, y entonces siempre muy preocupados por nosotros, exigiéndonos al máximo, y yo digo que nosotros siempre fuimos el mejor equipo que tenía La Habana, gracias a ellos. Ya después, cuando Iván se fue y eso, pero igual siempre, ya después yo subí para EFA, pero Provincia de Habana siempre fue de los mejores equipos en, en largo tiempo. Fuimos siempre de los mejores. Estamos aquí escuchando tus anécdotas, o sea que tú puedes seguir hablando de lo que tú quieras. Definitivamente duraste muy poco duraste muy poco en la base y de una vez subiste al equipo nacional. Pero antes que lleguemos a esa etapa del equipo nacional, que fue la más larga, queríamos ante todo, Ana Yancy, saber tu experiencia con respecto a ser parte de ese primer equipo femenino. Sabes que llegamos y no fuimos las primeras. En este caso fuiste de esas primeras. ¿Cómo era ser las primeras hembras en un equipo que la vela se consideraba un deporte de hombres? Aunque navegaban mujeres, era un deporte totalmente de hombres. ¿Te sentiste en algún momento que era un deporte machista? ¿Sentiste en algún momento que ser mujer era un problema? Parece que yo no creo que ese problema, por lo menos yo no recuerdo haberlo sufrido en la base. A nosotros, los muchachos que estaban ahí, yo recuerdo que nos enseñaban desde el principio, y hay muchas cosas de las velas que uno no sabe. Y entonces yo recuerdo que en el aula a veces ellos empezaban como a contar en minutos, 1001, 1002, 1003. Yo decía, ¿para qué ellos cuentan un minuto? ¿Para qué ellos quieren saber un minuto? Si, porque, saben, no había relojes en ese tiempo y había para la salida contar los minutos. Y entonces yo me acuerdo que en el aula eran 1001, 1002, 1003, 1004, y eran experiencias nuevas, ¿no? Y los muchachos nos ayudaban y nos enseñaban y se preocupaban por nosotros. Siempre nos aceptaban. Por lo menos yo nunca me sentí rechazada en la base y me sentí parte de un equipo. Tuvimos muchas anécdotas en el albergue. Recuerdo que en el albergue creo Rosita, yo me acuerdo y nos llevamos bien. Y yo siempre fui una niña buena, eso tengo que reconocerlo. Y a veces ellas hacían sus trastadas y todas pagamos el estar paradas frente a la dirección porque nos castigaban, porque se escapaban para la piscina. Y yo tengo muy buenos recuerdos de la EIDE, aunque nunca sentí que ningún varón ni nos despreció, ni nos dijeron, no, nosotros somos hombres, ustedes son mujeres, al contrario. Iván, me acuerdo, me la rompíamos. Un pie rompíamos la vela, nos daba la aguja y el hilo para que nosotros hiciéramos las cosas, para que aprendiéramos a hacer de todo, a ser independientes, a sentirnos con esa libertad y esa independencia que necesita el deporte de la vela, porque tú estás solo en el mar con tu barco, tú tienes, si te viras, te tienes que enderezar, si te caes, te tienes que parar. Y son experiencias nuevas, y los entrenadores siempre le exigieron a todos los masculinos que nos respetaran, que nos quisieran, que nos ayudaran dentro de lo posible, porque dentro de aquella independencia que tú tenías que tener de cargar toda sola tu tabla, tu vela, tu barco. Pero bueno, yo realmente en la base nunca recuerdo haber sentido el machismo ese de un deporte que era netamente masculino, y después nosotros nos fuimos incorporando, y yo siempre me sentí aceptada. Siempre había bastante bien el tiempo ese que estuve en la EIDE. Así es, Ana. Ana, una cosa, yo creo que todos recordamos una frase que se usaba mucho en el equipo de nosotros, a Ana Yancy nadie le gana. Siempre escuchábamos eso, ¿verdad? Tú lo escuchaste muchas veces. Nosotros entendíamos que a ti nadie te ganaba. Eso era algo como muy común, escuchar esa frase. De hecho, tú te batías con los varones de tú a tú.
sea, tú siempre navegaste, te preparaste y competiste hasta con varones. ¿Tienes alguna anécdota en especial con algún varón que, no sé, en algún momento, tanto del entrenamiento como en algún evento? Y entonces navegar con el femenino con el masculino. Siempre que el femenino navega con el masculino, aprende y se esfuerza más porque los varones siempre tratan de que ningún femenino les gane. Y muchas anécdotas con Robertico, Robertico desde la EIDE, después cuando estábamos en la EFA, cuando estábamos en eso, siempre teníamos algún tipo de rivalidad. Todavía hay veces que lo molestan ahí por Facebook diciéndole que yo le sacaba 3 balizas en la regata, pero Robertico me ayudó mucho. Era una gente que siempre estuvo conmigo, que siempre ayudaba a todo el mundo, que pasó mucho trabajo. Pero siempre mantuvo ese carisma y esa alegría que lo caracteriza. Eh, Había otros atletas de Ciudad Habana, sobre todo, que también, como yo me movía, ¿no? Entre Provincia de Habana y Ciudad Habana, y los muchachos, como entramos ya después en el equipo nacional, había muchos muchachos de Ciudad Habana que igual nunca les querían que yo le ganara, ni siquiera en los entrenamientos, pero así una anécdota específica, no, son todas esas riquezas que uno va acumulando con los años del, ¿cómo se dice?, del quehacer diario, de las relaciones con los hombres y con los muchachos, pero para nosotros era mucho, para mí me gustaba mucho navegar cuando teníamos posibilidad, porque a veces no teníamos equipo y teníamos que navegar unos por la mañana y otros por la tarde, o compartir los equipos, porque a veces no había para navegar todo el mundo juntos, pero era una experiencia porque además me hacía esforzarme más y aprender y tratar de las habilidades que tenían ellos, incorporarlas, porque si no a otros niveles, no solo aquí en Cuba, pero a otros niveles no podía eh, compararme, ¿no?, con otras muchachas que además tenían más fogueo, más competencia. Y entonces yo realmente nunca tuve miedo, siempre me gustó dar el máximo, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de incorporar en las técnicas todo aquello que me hiciera ser mejor como tablista, como persona. Eso es muy importante para un tablista y para una mujer, superarse en un deporte que es tan difícil, que exige, es exigente y exige de la persona, exige a veces no hay los recursos necesarios, a veces no hay las competencias suficientes, pero uno sigue ahí esforzándose y, y a veces a lo mejor se puede decir que tuve suerte y también mucha disciplina, mucha entrega. A mí no me gustaba faltar a los entrenamientos, me gustaba hacer la preparación física, aunque no me gustara hacer pesas, hacía pesas, aunque no me gustaba correr, corría, porque sabía que era parte del entrenamiento y eso siempre mis entrenadores les gustaba hacer algo. Yo no me preguntaba cómo, cuándo y cuántas vueltas tengo que dar y cuántos minutos tengo que correr, porque era parte de la disciplina, de no estar eh, diciéndole o buscando un sistema de entrenamiento o un plan de entrenamiento, sino si es lo que lleva, aunque uno sea mujer, aunque uno tenga, no sé, no quiera ponerse un poquito más fuerte o un poquito, no sé, porque el entrenamiento de alto rendimiento lo lleva. A veces uno pierde un poco sin dejar de ser femenina, pero tiene que estar más, o sea, hacer cosas que a uno no le gusta y que no son buenas para el cuerpo, pero al final, si eres deportista y quieres tener un resultado, tienes que hacerlo. Tienes que cumplir con todo lo que dice un plan de entrenamiento y con las cosas que realmente te dice el entrenador que tienes que hacer, porque eso es parte de la disciplina. Y que siempre te van a llevar un resultado, y a un buen resultado. Así es. Mari, ¿tenías algo que decirle? Ahorita Ana Yancy nos comenzaba de modo muy amplio, siendo pionera tanto en el equipo femenino provincial, que pionera también en el equipo nacional. Nos gustaría, Ana, que nos contara
esos eventos que te catapultaron a llegar al equipo nacional de Cuba como una de las primeras atletas femeninas. Y estando ahí ya en el equipo nacional, ¿cómo fue esa preparación para los eventos futuros ya como atleta del equipo nacional? Y algo que nos quieras contar en los primeros inicios en tu preparación como atleta de alto rendimiento. Bueno, la preparación de nosotros a veces hacía fácil por estar aquí en Cuba, pero difícil por no tener eventos internacionales. Además de, en muchas ocasiones, como bien todo el mundo sabe, nosotros no teníamos las tablas ni en el país ni con el tiempo suficiente para podernos entrenar y poder hacer el entrenamiento necesario. Yo recuerdo que mi primer evento, que fueron los centroamericanos de Ponce, yo competí con una tabla que nunca había visto. Nosotros competíamos aquí con Wing Glider y la Mistral One Design salió para los centroamericanos del 93 y aquí no sabíamos ni siquiera cómo era. Teníamos una idea por una Mistral que teníamos, pero era bastante parecida, pero igual no era. Y allí en los centroamericanos de Ponce 93 fue que yo vi la tabla, que me enfrenté, y eso nos pasó en muchas ocasiones. En La Habana 91, ya le digo, compraron las tablas y me las dieron unos meses antes de la competencia. Son cosas que uno en la vida deportiva y sobre todo en la tabla se va como que adaptando y tratando de compensar la falta de equipo y la falta de competencia con mucho entrenamiento, con mucha disciplina, con mucho... Eh, yo tenía una frase que me gustaba que decíamos, nosotros nos comíamos el león. Nosotros vamos y nos comemos el león. Y después el león nos ripiaba, pero nosotros nos comíamos el león porque entrenábamos con ese amor, con ese espíritu de que nosotros íbamos a darlo todo, aunque después el león nos ripiara y termináramos, a lo mejor no con el resultado que queríamos, pero igual. Entrenábamos siempre como si fuéramos a ganar todas las competencias, aquí, las juveniles, las nacionales y cualquier campeonato internacional que pudiéramos ir. Y los entrenadores del equipo nacional, tuve varios que me exigían mucho, que me ayudaron. A lo mejor no tuve los resultados que hubiese querido en todas las competencias. Se nos era difícil, sobre todo a las tablistas, bueno, a casi todos, tener un resultado sin tener realmente todas las condiciones. Pero nosotros sí íbamos con el espíritu como van todos los cubanos. El contacto contigo por un momentito y estábamos hablando de... Definitivamente, Ana, creemos que la tabla fue de las clases de Navela la que sufrió muchos cambios en un periodo muy corto. Como mismo tú lo decías, internacionalmente se competía una especialidad y ustedes, los tablistas en Cuba, entrenaban otro tipo de... esos cambios, ¿cómo fue la preparación? Tú nos estabas comentando sobre eso, la preparación en tan corto tiempo para poder llegar a las competencias y no sentirse afectado por el cambio de modalidad de embarcación, o sea, la tabla, las diferentes modalidades. No sabemos, creo que se le está atrizando un poco, Mari, y hay que vamos a darles unos minutitos a ver si vuelve a entrar. Tú sabes que eso siempre me llamó la atención, Marilu. En el caso de nosotros que navegamos barco, o sea, que navegamos bote, no tuvimos esos grandes cambios, pero para la tabla debe haber sido muy difícil. Sí, definitivamente. Yo creo que sigue teniendo un poquito de problema, Mari. La verdad es que sería maravilloso que nosotros supiéramos de tabla o que hubiéramos montado en algún momento la tabla para saber, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Necesitamos a Robert aquí. Necesitamos a Robert. Marley, ahora te escucho un poquito mejor. Un especialista. Vamos a ver si como a mí me escucha un poquito mejor. Ana, la pregunta de Marilu era con respecto a esos cambios que tuvo la tabla, la clase, la modalidad tabla
lo que tú nos explicabas de que a veces tenían que entrenar en un tipo de tabla y competían en otros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te hacías tú para en tan poco tiempo estar preparada para montarte de un tipo de tabla a otro tipo de tabla? Me pareció ver a Patri. Y luego la mezcla con design fue la que más tiempo duró. Era una tabla que era bastante cómoda, que nosotros después del Ponce 93 la pudimos adquirir y a veces teníamos que navegar con el equipo un poco deteriorado, otras veces los conseguían, no los alquilaban en las competencias. Era difícil y con mucho empeño uno tenía que cambiar y a lo mejor psicológicamente decir, bueno, no tengo el equipo, no tengo, ya se había ido, pero ya regresó. Vinieron a ver porque de pronto se fue, pero yo metí el dedito y ya regresó. Tenemos un equipo técnico por allá. Ya hasta yo estoy aprendiendo. Pero no, sí, el tema de la tabla y las competencias y el cambio de tabla realmente a veces nos chocaba y uno tenía que a veces hacer más cosas psicológicas y era difícil. Yo recuerdo que después que cambiaron de la Mistral, ya después en el 2004 y empezó la Netpride RCX. Yo estuve los 8 años últimos de la carrera entrenando aquí con la Mistral todavía y compitiendo en la RCX y era un cambio bastante brusco y que a veces, por lo menos, los hombres son más, ustedes saben, más intrépidos y se adaptan con más facilidad. A mí me costaba un poquito menos. Yo decía que ya me estaba adaptando, cogiéndole la vuelta, bueno, se me acababa la competencia y trataba de tener un mejor resultado, pero fue bastante difícil. Yo recuerdo una experiencia muy triste que tuve cuando los Juegos Panamericanos de Río, nosotros llevamos una tabla mixta porque nos llevaron bastantes días antes, y entonces nosotros por lo menos para conocer el lugar de las regatas y estar un poco en el agua y no estar todos esos días nada más solo haciendo preparación física, nos llevamos la Mistral y nos preguntaron, ¿y ustedes no sabían que habían cambiado la tabla? Y a mí me dio un poco como de tristeza, pero dije, sí, nosotros lo sabíamos, pero no la tenemos y traímos esto para entrenar y es lo que tenemos y es lo que tenemos que hacer hasta que lleguen los colombianos que nos traen las tablas que vamos a utilizar para la competencia. Y a veces uno tenía así sus sinsabores, pero se recuperaba y tratábamos de siempre dar lo mejor de uno. No, a los cubanos nunca las dificultades nos hacen amilanar, al contrario, nos hacen crecer. Y siempre yo tuve ese espíritu de confianza en mí, de confianza en los entrenadores, de confianza en mi país, de tratar de dar lo mejor posible, de salir lo mejor posible, y que esas cosas, esos obstáculos, no cogerlo como adversidades, sino cosas que uno tiene que superar para seguir siendo mejores en la vida y seguir siempre para adelante. Y nada, acostumbrarnos ahí en la marcha con el ritmo que uno mismo le impondría, porque si uno dice, no tengo el equipo y porque no tengo el equipo no voy a competir o no me voy a esforzar, mentira, te estás haciendo daño a tú mismo. Y entonces uno con el espíritu del cubano, con el equipo con el espíritu del atleta que siempre va a darlo todo, íbamos a la competencia sin tener el equipo, sin a veces tener mucha experiencia en la tabla, pero siempre con aquello de darlo todo y de dar lo mejor de uno, que es lo mínimo que podríamos hacer. Así es, Anayan. Si nosotros estamos acostumbrados a crecernos antes de las dificultades, eso ya estamos probados. Ana, me voy a tomar un minutito para decir por lo menos algunos de los eventos internacionales donde tú has competido. O sea, tú estuviste en los Centroamericanos de Ponce 93, en La Habana 91, en Canadá 99, en Santo Domingo 2003,
en Brasil 2007, en México 2011, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y estuviste en el Mundial de Argentina 2000 también. Wow, Anayansi, es una carrera, es toda una carrera deportiva. La verdad es que todos te admiramos. Hay muchos que te han puesto los mensajes allá abajo y los que no han puesto los mensajes sabemos que piensan igual. Que todos estamos súper orgullosos de ti. Yo creo no, tengo entendido que tú eres la atleta femenina que más, que ha tenido la carrera más larga deportiva y con más logros deportivos. De hecho, está de más que te felicitemos, sabes que te admiramos muchísimo. Con toda esa experiencia a nivel internacional, cuéntanos, tenemos varias preguntas para eso, pero queremos comenzar. ¿Cómo te sentiste la primera vez? ¿Qué cosa fue representar a Cuba la primera vez a nivel internacional? Bueno, la primera vez fueron los Panamericanos aquí en 91. Y a lo mejor no se sintió tanto como una competencia internacional, porque como era en tu país, no tenía las experiencias de competencia. No lo sentí tanto como cuando competí en Ponce en el 93, que ya fue en Puerto Rico, que, que tenía un poco más de experiencia, un poco más de edad, ya. Pero esas experiencias siempre son muy ricas, a veces diferentes, porque aquí en el país como que tú te vas siempre a competir en lo mismo y necesitas ese foro internacional para poder tener todas las experiencias con el tema de la salida, con el tema de cambiar el lugar de competencia, de adaptarte a otros lugares. Pero siempre fueron experiencias muy positivas que me parece que le saqué provecho, que me sirvieron. Ojalá hubiesen sido más. Tuvimos algunos topes de entrenamiento. Me acuerdo también que todo el preolímpico que hicimos para Atlanta en el 96, que al final no clasifiqué, que fui con Fran y con la tripulación de 470 de Chen y Alfred. Eso fue preolímpico de Atlanta. Y a veces era yo sola, entre muchos varones. A veces también me acompañaba mucho Marisela. No creo que haya sido la atleta con más resultados. Marisela también tuvo sus medallas centroamericanas. Yo nunca logré tener una medalla ni centroamericana ni panamericana. Siempre me quedé ahí en cuarto lugar, a un pasito. La competencia que más cerca estuve de tener una medalla panamericana fue en los Panamericanos del 2003 en Santo Domingo. Ahí fui donde me quedé solo a 2 puntos del tercer lugar, donde estuve más cerca de tener un buen resultado, que bueno, no se dio, pero siempre di lo mejor de mí. Y esas experiencias me gustaban mucho. Eh, Hice amistad con muchos atletas que nos veían. Yo recuerdo, había un mexicano, tablista, que no sé si todavía, yo creo que todavía está activo, y en las últimas competencias, como en los Panamericanos de 2011 en Guadalajara, me decía, tú eres el dinosaurio de la vela, como tuve una carrera tan larga, y como diciendo, todavía estás activo, no sé qué, yo le decía, bueno, ¿y tú? Y él también estuvo muchos años, no sé si estará activo todavía, David, y bueno, ahí a veces me veía, ¿no? A otras figuras que yo las conocía, que yo les ganaba en una competencia, después me ganaban en otra porque estaban en lugares donde tenían más recursos, donde tenían más competencia. A veces me sentía un poco como que eh, no defraudada y no dolida, pero sí con aquello de que, bueno, me sentía como estancada en el deporte porque no tenía las mismas posibilidades de competir y como todo deporte de arte competitivo, la competencia es muy importante. Y estar entrenando, aunque entrenara con los varones, aunque entrenara con, no sé, en Caibarí, en Matanzas, no sé qué, pero no era lo mismo que tener competencias internacionales que te hacen abrir, que te hacen perder aquel miedo de enfrentarte a otros competidores, a otro país, a otro, estar lejos ¿no? Qué sé yo, pero bueno, nunca eso tampoco fue un obstáculo que me diera tanto
que me doliera, sino, pero bueno, a veces siempre quedaba el aquello de que si pudiéramos tener un poquito más de competencia, a lo mejor tuviéramos un poquito mejor resultado. Pero todos estábamos conscientes de que si no teníamos las competencias era porque no se podía o porque no estaban las posibilidades y entonces aprovechábamos las que teníamos de sacarle el mejor provecho y el mejor resultado que pudiéramos dar con todo corazón y todo empeño. Así es. Ana, cuéntanos específicamente qué se siente estando en unos Juegos Olímpicos. Yo te oí decir que no, que a lo mejor no fuiste el atleta con más resultados. A veces yo creo que no siempre es una medalla en sí. Tú tuviste demasiados años y fueron muchas experiencias y a veces no siempre una medalla hace que sea un mejor o peor resultado. De hecho, llegaste a Juegos Olímpicos, entonces ahí es donde queremos que tú nos narres tu experiencia, qué es estar en unos Juegos Olímpicos. Para un deportista creo que estar en unos Juegos Olímpicos es lo máximo. La aspiración de todo atleta es llegar a competir en unos Juegos Olímpicos. Sentirse como que alcanzaste la gloria deportiva, aunque no cojas una medalla, pero estás ahí entre los mejores del mundo. En el caso de nosotros, cuando fuimos Upay y yo, tuvimos competencia de clasificación, pero nos dieron la carta blanca. No vamos a decir tampoco que clasificamos y que fuimos, no, nos dieron la posibilidad. Nos dieron la posibilidad y estuvimos ahí los dos y nos sentimos súper bien, súper bien recibido. Lo competir en unos Juegos Olímpicos con todas esas figuras que internacionalmente tú las oyes y las escuchas, que estuvieron en los campeonatos mundiales, que estuvieron en los campeonatos. Nosotros, la tabla y la vela es un deporte que en todos los países tienen buenos navegantes. Lo mismo en Estados Unidos, que en Australia, que no sé, que en España, que en Italia. Hay buenos atletas en todos lados, no es que estén, es decir, como otra figura, que Estados Unidos tiene las mejores figuras o Inglaterra tiene las mejores figuras, no, la vela está bastante repartida. Y yo me acuerdo cuando aquello vi una hongkonesa que era muy buena, y otras figuras de España, la americana también, que ya yo la conocía, a lo mejor la canadiense, estaba la muchacha de México en ese momento, que no era de las mejores, pero también, y éramos, creo que eran 28 tablas o 29 las que competimos en los Juegos Panamericanos, y aquella salida con aquella cantidad de tablas, con aquella experiencia, aquel Sydney, Australia, que es un lugar donde tú lo mismo te puedes encontrar con un tiburón blanco que con un eso, y uno trata de ni de mirar para el agua. Uno y el lugar de navegación había muchos circuitos y había circuitos que estaban lejísimos del lugar donde estaban los barcos. Como siempre, a veces no teníamos el meme, lo que me acuerdo que lo que tenía era una lanchita, un dinghy pequeñito, y a veces para llevarnos hasta allá, hasta la última zona de regata. Y después un día que fuimos a ver a Upay, que yo no competía, pero Upay sí, se nos rompió el dinghy y tuvimos que venir remolcados. Bueno, son experiencias que bueno, que uno tiene en el deporte. Y entonces recuerdo que el meme después me dijo, no, yo vi un pescado que salió así, ni te dije nada, porque yo sé cómo son las mujeres, no te fueras a poner a gritar y nos buscamos. Digo, no, sin miedo, que yo no soy de las más miedosas, pero bueno, mejor que no me hubiese dicho que vio algo, porque es preferible saber, no saber, ¿no? Que uno tiene y Australia uno sabe que es uno de los continentes o de los países que más especies tiene peligrosas, tanto en tierra como en mar. Y entonces eso uno tiene que copiarlo, porque si te pones a pensar lo que va a haber debajo del agua, no te concentras en lo que entonces realmente te interesa, que es participar, disfrutar la experiencia y tener el mejor resultado posible, compartir con todas esas figuras, y nada, disfrutar de esa gran experiencia que es para el atleta lo máximo. Y tengo hasta ahora la dicha, y espero que otra mujer la tenga, de ser la única cubana que ha competido en unos Juegos Olímpicos de este país. Ojalá se le pueda dar la oportunidad a otra velera, puede ser de cualquier modalidad,
de competir en unos Juegos Olímpicos, porque verdad que es la mejor experiencia que uno puede tener siendo atleta. Así es. ¿Ves? Entonces me das la razón cuando digo que tú has sido la que más lejos ha llegado. Digo, esa es mi opinión. A lo mejor hay otros que tienen otras opiniones, pero estoy hablando, como aquí soy yo la que estoy representando la comodidad de Vela, a mí me toca hablar. Y yo digo que esa es mi opinión. Yo, A lo mejor después quiero dicen que hablar. mejor conmigo porque somos de la misma provincia, porque entrenamos. Ay, no, esto es honestidad. Esto es honestidad. Vamos a ver a Mari. Marle, yo quiero hablar ahora que estábamos hablando de las Olimpiadas de Sydney. Tú sabes, la transmisión de la vela en Cuba era muy limitada, casi no nos transmitían nada de vela. Y me acuerdo, porque es una experiencia, fue una representación de Ana Yancy en las Olimpiadas, y para mí era como algo propio, era como si yo también estuviese ahí en las Olimpiadas. Y me acuerdo que pusieron un pedacito como a las 2 de la tarde, una transmisión de Ana Yancy compitiendo. Creo que ese día la temperatura estaba algo fría, ¿sabes? Hacía bien frío, y yo recuerdo ahí a Ana Yancy luchando en aquella regata, y yo no estaba enfocada en quién estaba ganando o quién iba, en qué lugar iba Ana Yancy, solamente viendo a Ana Yancy ahí batallando en su regata, y para mí fue una experiencia. Yo me sentí como que estaba en las Olimpiadas, yo estaba participando en las Olimpiadas gracias a que Ana Yancy estaba ahí. Increíble, eso fue una experiencia para mí personal, porque en Cuba no transmitían nada de vela, nunca transmitían nada de vela, y ver a Nayansi en ese corto tiempo que nos pusieron fue un pedacito de la regata, me sentí muy confortable, y eso se lo debemos a Nayansi, que estuvo en las Olimpiadas. Eso para nosotros para mí fue una medalla, y eso es lo que representa haber estado en las Olimpiadas. Ana. Ya, Marilu, gracias por eso. Es verdad que es una experiencia, como cuando uno ve correr a un deportista y uno se siente que está en la pista, o ve nadar un nadador, o lanzar un arco, no sé, o un judoka, darle un estallón a otro, y tú lo estás. Imagino que es la misma experiencia de ver un cubano compitiendo en cualquier deporte en tu país, más si es su deporte, y si es eso, me imagino que te traslada y te sientes parte y lo impulsa, como uno mismo hace con otros deportistas cuando ve un campeonato de cualquier deporte. Me imagino que, y gracias por hacerte sentir que los llevé a todos para los Juegos Olímpicos. Sí, seguro. Así, definitivamente que sí. Ana, tenemos yo tengo una curiosidad. Sabemos que acabas de externar que lo más grande que has vivido como atleta es haber participado en unos Juegos Olímpicos. Pero ¿tienes algún otro evento que le tengas un cariño especial? Puede ser otro o los mismos Juegos Olímpicos, algún otro evento que le tengas. Queremos saber qué evento le tienes un cariño especial, por la razón que sea. Que hayas participado tú, claro está. Sí, si ven la trayectoria, yo tuve 5 Juegos Panamericanos. Y como dije, el que mejor sabor de boca, como uno dice, fue el de Santo Domingo, porque fue donde más cerca estuve de coger una medalla. Todos los disfruté. El de Winnipeg también me causó bastante satisfacción. Hubo otros donde uno siempre va a darlo todo y a sentirse bien y a tratar de tener el mejor resultado, como ya dije anteriormente. Y cuando estuve en el Mundial antes de los Juegos Panamericanos, antes de los Juegos Olímpicos, nosotros estuvimos en el Mundial de Argentina. Y es así, uno va sacando experiencia de todas las competencias que uno tiene, o que te dan paso a otras competencias o te hacen ver a nivel en el país, ¿no? De qué nivel tiene, cómo puede representar a Cuba, y eso
desgraciadamente, como nosotros somos un deporte que no competimos mucho, nos miden a veces por los resultados que tenemos internacionalmente. Eh, y, y creo que así, donde uno se siente mejor es donde tuvo un mejor resultado. Y eso fue Santo Domingo 2003. Y aunque en muchos otros me sentí bien, en algunos tuve experiencia, porque ya te digo, en ese Mundial de Argentina también fueron con muchísimas tablas y las experiencias fueron de ver cómo la rivalidad que había entre todas las tablistas, entre todas las deportistas de todos los países, porque se estaba discutiendo el fútbol precisamente para los Juegos Olímpicos. Y, pero bueno, sí creo que Santo Domingo fue el que más me impactó por eso, porque fue un lugar donde me sentí cómoda, donde cogí primer lugar en una regata por mis propios méritos y esfuerzos. Y, y nada, eh, fue donde mejor me sentí realmente, donde ya llevaba rato compitiendo con la tabla, me habían comprado una tabla nueva. eh, Recuerdo también un detalle que a lo mejor es una bobería, pero la botavara que me habían comprado era el último modelo que no lo tenía yo. Y entonces me hacía sentirme como por primera vez tengo lo mejor. Me acuerdo que el mexicano ese que les hablé me decía, te la compro, dámela y te doy 200. Yo, ¿tú estás loco? Si eso no es mío, este es el país, yo vendo la botavara, Imposible. me Imposible. que ni te oigan decir eso. Pero no, sí son experiencias y realmente es la mejor experiencia que tengo esos panamericanos de Santo Domingo del 2003. Mari, una cosa, y un poco como que para ir eh, sacando, ¿verdad? Tu etapa deportiva, ¿en qué momento tú decides retirarte? ¿Entendiste que llegaste a donde querías llegar como atleta? No, yo me quedé insatisfecha con mis resultados deportivos. En el 2007, después de los Panamericanos de Río, yo, como sabíamos que no íbamos a ir a los Juegos Olímpicos, después había lo que nosotros llamamos el año muerto, yo decidí tener mi primera niña, que nació en septiembre de 2008. Y eso me da un tiempo para saber si quería regresar, si podía regresar o si ya me retiraba. Me dieron la posibilidad de continuar. Cuando la niña ya cumplió un año, me incorporé ya para ir a los Juegos Centroamericanos que no fuimos porque fueron los juegos que nadie fue por el tema de que había problemas con el país, creo que era en Puerto Rico también, y que nos iban a hacer unos atentados y había unas cosas, y entonces no se fueron a eso. Y ya después fuimos a los próximos ya panamericanos, los de los de Guadalajara. Y, y ya después de Guadalajara estuve un año más, ya tenía 35 años, y aunque quedaba insatisfecha, ¿no?, con mi carrera deportiva, pasábamos mucho trabajo. No nos habían comprado las tablas, eh, tenía qué sé yo, con los entrenadores, habíamos cambiado los entrenadores del equipo nacional y no me sentía lo totalmente satisfecha. Las muchachas que entrenaban conmigo eran muy jóvenes, una tenía 18, la otra tenía 20 años y venían realmente haciéndome esforzarme para porque ellas, ah, no sé, absorbían de mi experiencia, pero yo no tenía de dónde, me quedaba como estancada, ¿no? Y ya no podía superarme y ellas sí se venían superando con su juventud, tenían muy buenos equipos. Y yo, como digo yo, cuando me preguntan, saqué mi cuenta, cuando la cuenta realmente no me dio ya por mi edad, por la falta de equipo, por la falta de competencia, los problemas que tenía internos dentro del equipo. Ya decidí retirarme porque dije que ya yo había escrito una historia, un camino, y que no creía que ya después de los 35 años yo fuera a tener un mejor resultado que seguíamos teniendo, ¿no? Las mismas falta de equipamiento, los mismos problemas, y entonces decidí retirarme ya del deporte activo. Ya lo vuelvo y repito, con 35 años ya bastante madura.
Eh, y sí, me quedó la insatisfacción de no tener un resultado de una medalla, ni siquiera a nivel centroamericano. Creo que los últimos centroamericanos donde pude participar, que al final tampoco participamos, hubiese podido coger medallas, porque recuerdo que a lo mejor muchos se acuerdan de Bebé, que era una tablista de aquí de Ciudad de La Habana. Ella compitió y cogió bronce en esos centroamericanos, y yo 3 meses antes había competido con ella en México en una competencia que nos invitaron, y yo le gané. Y entonces, si ella cogió bronce y ya yo la había ganado hace 3 meses antes, no creo que 3 meses después ella pudiera ganarme y hubiese podido coger medalla en esos centroamericanos. No digo de oro porque estaba la mexicana, que después cogió segundo lugar en los panamericanos, porque todavía está activa, es muy buena y tenía muy buen nivel. A lo mejor no, pero hubiese podido coger plata o bronce y me hubiese podido retirar con una medalla. Lo que bueno, no fuimos a esos centroamericanos y me quedó esa insatisfacción de una medalla internacional. En eventos, porque sí, fui a otras competencias, como esa misma en México, cogí tercer lugar, a veces primer lugar, en dependencia de las muchachas que competían, pero bueno, en eventos internacionales como panamericanos, centroamericanos, en eso me quedó la insatisfacción de no tener un mejor resultado. Ana, yo creo que definitivamente, como ahorita decía de manera jocosa o de broma, que era mi opinión, pero sé que mi opinión la comparten muchos. Ya tendrás momentos que entrarás a la grabación y verás los mensajes tan hermosos que te están poniendo, porque definitivamente en tu carrera deportiva, yo creo que no haber tenido una medalla no es lo que marca tu valía. Yo creo que tu valía está mucho más allá de un color. Tú eres un atleta súper, súper grande para la vela cubana. Nosotros entendemos que tú no necesitaste medalla, Ana Yancy. Tú la quisiste y sabemos que luchaste por ella, pero tú no la necesitaste. Tú pasaste a la historia de la vela cubana como la femenina más grande que ha tenido la vela en Cuba. Eso es así. Pero antes que pasemos a la pregunta de Marilú, quisiera decirte, hay una pregunta ahí que no la teníamos ni Marilú ni yo, y quisiéramos que tú se la contestes. Y es si te gustaría volver como entrenadora de vela. Sabemos que ya tú no estás en el deporte de ninguna manera, pero queremos saber. Sí, me gustaría ser entrenadora. De hecho, cuando me retiré, traté de tener una plaza en el equipo nacional, porque ya en el equipo de Ciudad Habana me era un poco más difícil por la lejanía, ¿no? Aunque hubiese podido hacer pero bueno, sobre todo en el equipo nacional, porque el entrenador que yo tenía en ese momento ya él eh, se había quedado en México, y por 2 veces me negaron la plaza en el equipo nacional por razones que yo pienso muy superficiales y que me dolieron mucho, y entonces yo como que sinceramente me molesté, me, me fajé con el comisionado, con el metodólogo, con los entrenadores del equipo nacional, y hubo mucho tiempo que corté relaciones con ellos porque creí que me habían como menospreciado, aparte de otras cosas que no voy a decir aquí porque son pensamientos muy particulares que tengo que no, no vale la pena decirlo en esta entrevista, pero sí me dolió mucho que me negaron una plaza para, además, después de dársela a una persona que después se buscó otro contrato de trabajo y se fue porque no le importaba. Y el otro entrenador no creo que tendría las mismas condiciones que tendría yo para entrenar, pero bueno. Después tuve un tiempo entrenando en natación a los muchachos, enseñando natación en un combinado deportivo, que me fue muy bien, y ahora estoy en la vida política de funcionario del partido, que no es lo que más me gusta, pero son cosas giros que da la vida, que te impulsan, ¿no? A lo mejor no a lo que tú quieres, pero a lo mejor donde te sientes cómodo, donde también aprendes mucho, porque a mí este trabajo me ha enseñado mucho y he aprendido muchas cosas que cuando uno es deportista, uno se enfrasca en entrenar, y hay cosas de la vida que uno
no toca porque no necesita. Y entonces después cuando ya te vas a enfrentar a un trabajo, si te vas además del mundo donde tú viviste, donde estuviste, porque yo estuve en la vela 24 años, 2 años en la base, 1 en el equipo juvenil y 21 en el equipo nacional. Y yo lo único que conocía era de entrenamiento, de vela y de cosas deportivas. Y al salir de todo ese mundo, ya después cuando yo entré en esto de ser funcionaria, he aprendido muchísimo de las cosas que uno tiene que saber en la vida para cualquier trabajo. Y sí, me gustaría ser entrenadora, me gustaría volver a la vela. De hecho, el comisionado que tenemos ahora está como detrás de mí para trabajar, porque realmente personas que viven en Ciudad de La Habana, porque sabemos que en el país hay muchos buenos entrenadores y buenos atletas, pero ustedes saben que venir para La Habana y tener como trabajar, que no estar en un albergue, no estar sino tener una casa, tener un lugar donde estar sin necesidad de molestar, ¿no? Son pocos, aquí en Ciudad de La Habana no hay muchas personas con experiencia y con las facilidades, ¿no? De poder estar en este tipo de trabajo. Y sí me gustaría ser entrenador, lo mismo de la base que el equipo nacional, que estar en el alto rendimiento en cualquier puesto. Sí me gustaría porque además es lo que hice la mayor parte de mi vida, es lo que yo siento. Lo que ahora en estos momentos no puedo. Tengo que esperar un tiempo, que cumplir la tarea, como digo yo, que estoy cumpliendo ahora también. Porque yo digo que a pesar de todos los pesares, yo me siento muy agradecida con el sistema, ¿no? De que me dio la posibilidad de un deporte tan caro, de poderlo practicar, de poder competir, de haber hecho una vida tan rica sin tanto, porque mis padres nunca tuvieron el dinero suficiente para, en otro país, ustedes lo saben bien, de poderme comprar un equipo, de poderme sacar por la competencia internacional, y eso se lo debo mucho al sistema que nosotros tenemos aquí. Y parte de eso es lo que estoy haciendo ahora, un poco como me siento, como recompensando todos esos años que hicieron conmigo, hacer un poco ahora por ellos, pero un poco, y ya después retomar la vida, ¿no? De deportista, que es realmente lo que me gusta, donde me voy a sentir más cómoda, donde puedo desarrollar todas las cosas que aprendí con una carrera tan larga en una vida deportiva, que fue lo que estudié además, aunque yo soy licenciada en física, y ya, me imagino que a lo mejor pronto me vean de nuevo, ignorancia. Eso esperamos, Ana. La verdad es que me duele un poco escucharte. La verdad es que ojalá pronto se te dé esa oportunidad, porque eres un activo demasiado importante con muchas cosas que enseñar. Definitivamente la práctica, las experiencias son la gran universidad de la vida, y tú la tienes. Tú la tienes, no. Estoy viendo un mensaje de Robert ahí, que él siempre. Ahí está Robert, exactamente, Ana. Qué bueno, Ana, que estás retomando, que puedes retomar ese camino, porque la verdad es que tienes muchas cosas que aportar a la vela cubana. Ana, nosotros vamos a seguir con la entrevista tuya, pero queremos, además de Marilu, que se me ha perdido, pero yo espero que esté por ahí, queremos entrar a otra chica que también estuvo con nosotros en esos primeros años. Mírenla ahí, a Marisela Duarte. Marisela, ¿dónde tú estás metida, Marisela? Bueno, ante todo, que me disculpen con la voz, que estoy un poco aterrada. Ana y Marley, súper feliz, agradecida con Duarte y Robertico y todos los que están logrando esto tan grande que estamos haciendo. Bueno, que están haciendo ustedes. Todos, esto es de todos. Estoy súper feliz de ver a Nayansi, Marley, a ti también, pero tantos años sin verte, a Nayansi. Fíjate que yo siempre digo, ay no, entrevista no, pero hice todo por entrar hoy, porque estoy súper feliz de verte. Súper, Nayansi. ¿Y tú dónde estás metida? ¿Dónde estás? En Louisville, Kentucky. ¡Hey, Mari! Estamos aquí rodeados de Provincia Habana, todo Provincia Habana. Exacto. Que para mí, mis respetos para Caibarien, respetos para toda la vela,
pero para mí el mejor femenino se inició en Provincia Baja. Seguro Siempre. que sí. No estoy despreciando, hubieron muchas atletas buenas en todas las provincias, porque ahorita estaba leyendo un comentario que es muy cierto, que a la hora de hablar de femenino hay que hablar de Miriela, Así es. hay que hablar de Durni, hay que hablar de muchas, porque de verdad que éramos muchas. Pero Provincia Habana inició el femenino que teníamos que ser campeonas sí, porque con un Iván y un burro y con zapote, tú eras femenina buena. Ojalá que use. Yo me acuerdo, porque yo me considero que era una de las indisciplinadas. Yo me acuerdo cuando me hacía correr Alberto Gallardo, mis respetos y mis super agradecimientos, porque gracias a él llegué a donde llegué en la vela. Me hacía correr hasta descalza, porque yo escondía los zapatos y me decía, pues va descalza, desde Baracoa hasta la IDE. Descalza. A mí no se me olvida. Así es. Así es. Quisiera preguntarle a ustedes que están más entregadas, que yo quisiera saber de Yanely Spin. La tenemos, con Yanely tuvimos, tratamos de hacer contacto por el grupo que tenemos nosotros, por Facebook, eso es aparte. Iván Herrera se conectó con ella. Intentamos hacerlo, pero por problemas de conexión, ella todavía no ha logrado entrarse al grupo. Pero yo espero que alguien entró en la entrevista y sepa que muchos queremos verla, porque de verdad que sí, Iván se ha encargado de ir buscando como los que todavía faltan, y entonces está haciendo esa conexión. Yo vi a Yanely hace rato que no la veo. Yo Aquí cada rato estamos veo Santa Fe. el grupo que iniciamos en la ida de Provincia Habana. Así es. Así es. Yanely Pero todavía vive en Santa Fe. Marisela, déjame decirte que aunque tú hayas entrado ahora, y qué bueno que queríamos hacer algo como chulo y especial con con la mayoría de las mujeres que tuvimos ya que esta es la primera del femenino, pero tu entrevista va, no te creas que te vas a salvar de eso. Sí. La tuya va. Chica, yo no creo que la vela, que los hombres en la vela sean machistas. No tengo esa opinión a nivel, al contrario, yo siempre desde que entré en el equipo nacional, que ya te digo que era yo solita, con todos los varones que eran hombres, todos de 20 y pico años, y yo lo que tenía era, estaba cumpliendo 15 años, y me ayudaban, me querían, me llevaban para todos lados, para la ciudad deportiva de juegos de voleibol, para ver conciertos en la rampa. Siempre me sentí, es más difícil para una mujer mantener una vida deportiva larga, porque las mujeres a veces nos enamoramos y nuestros maridos o novios no quieren que nosotros sigamos en el deporte o queremos tener hijos y eso nos limita. Hay quienes volvemos como yo, que regresé después de tener a mi niña. Nunca tuve un esposo que me prohibiera estar en el deporte, vivía en La Habana, me era muy cómodo hacer mi vida deportiva, por eso a lo mejor duré tantos años, porque me era bastante cómodo. Y a lo mejor uno o dos, a lo mejor te encuentras hay que ser más riguroso con nosotros porque somos más vagas para entrenar en muchos aspectos, a lo mejor un poco más miedosa, a lo mejor más intrépida que los hombres, pero no creo que aquí, por lo menos en Cuba, se ve el machismo de la... Y cuando ellos tratan de ser machistas, nosotros como cubanas nos imponemos y les decimos respeto, que nosotros somos, desde Mariana, nosotros sabemos decir las cubanas, aquí no hay machismo, somos iguales que los hombres, tenemos los mismos derechos, las mismas habilidades, los mismos no sé qué, y además nos inculcan eso del matriarcado, del feminismo, no del machismo, sino del feminismo. A veces lo que ellos pelean porque nosotros queremos ser mejor que ellos y darnos a respetar más y yo creo que a veces lo que es feminismo, no machismo, porque nosotros no sabemos imponer y no sabemos dar a respetar.
por lo menos aquí en Cuba, no hemos logrado que los hombres nos puedan amilanar por ese lado. Nos imponemos. Ana, tú fuiste una leyenda en la vela desde jovencita, ¿sabes? Fuiste iniciando la vela femenina. Durante muchos años fuiste desde la campeona nacional en tu especialidad. ¿Tienes algún mensaje que quieras enviarlo a la nueva generación, a los atletas emergentes que nos pueden estar escuchando ahora? Yo, como todos los mensajes que da un deportista, ¿no? De que en un deporte que a lo mejor puede ser difícil, que es arriesgado por el tema de estar en el mar, de estar solo, pero decirle a las mujeres que se impongan, que al final se puede tener un resultado, se puede llegar lejos, de que aprendan mucho, de que la preparación física es muy importante, que hay que hacer pesas y hay que correr y hay que nadar y hay que siempre superarse, técnico, táctico, en todos los sentidos. Es un deporte bastante completo. Lo que mucho me gustaba era que nosotros no hacíamos muchas mañanitas, porque a mí no me gusta levantarme temprano, porque como al final por la mañana nunca hay viento y el viento siempre es después de las 10 de la mañana, eso era lo que más me gustaba a mí. Pero igual hay que tener empeño y nunca dejar que los obstáculos se interpongan. Siempre hay que brincarlos, hay que sortearlos, hay que darle la vuelta y entrenar mucho y no dejar de que nadie nos diga que somos menos porque somos mujeres o que, no sé, darle que con la experiencia que podamos tener, mira, como Marisela, que también estuvo muchos años en el equipo nacional, como yo, con muchas mujeres que hemos estado y hemos tenido resultados, que se miren en darle las gracias a ustedes y exhortarlos, ¿no? A que sigan convocando a otros veleros y que están regados por el mundo, pero esto es una forma que tenemos de estar comunicados en un lugar, de saber de todo, y es un medio que todo el mundo puede utilizarlo y mandarle un beso grande al Vertico, que no lo he visto por ahí, no sé si es del alma, que hace muchísimos años que no lo veo. Y tengo que agradecerle mucho a él, como a Iván. A Iván tenemos que agradecer lo que estemos todos aquí, que seamos los que nos haya hecho que nuestros caminos se cruzaran. A esos entrenadores que nos enseñaron en la EIDE y que nos hicieron esforzarnos para poder seguir y que nos dejaron una huella, ¿verdad? Que no podemos ni borrar ni negar. Que fueron ellos los que realmente nos inculcaron disciplina, amor al deporte y todas las cosas bonitas que nosotros después llevamos por nuestra carrera deportiva. Marisela, ¿querías decir algo ahorita? Sí. Quiero decirle a Ana que no es una pregunta, sino como que yo escuché lo que estaba diciendo sobre integrarse a la vela en Cuba. Yo soy de la opinión que la que debería estar de entrenadora ofreciendo todas sus experiencias eres tú. Lucha es lo que has hecho toda la vida. Ojalá yo tuviera esa oportunidad todavía. Como yo a veces le digo a mi esposo, es lo único que sabemos hacer realmente. Porque le dedicamos más tiempo. O lo que más, exacto. Entonces, si tienes eso en tus manos, yo extraño, lloro, suplico navegar. Entonces, si tú puedes hacerlo y enseñar, trata de hacerlo, porque sé que conocimiento, experiencia y una gente súper disciplinada y entregada, lo eres tú. Gracias. Así que yo espero para la próxima escucharte que ya estás de entrenadora. Así es. Nada de cobardía. A ver, no es cobardía, son cosas de la vida. Nada. A la vida nos enseñó también Iván a enfrentarnos. Y si alguien yo sí digo que más me enseñó, Iván me enseñó a mí mucho. ¿Por qué? Pero a mí Alberto Gallardo me enseñó más a eso de enfrentarme a la vida. La verdad. Porque Iván era recto, pero Iván siempre como que
que decía, son mujeres más suaves, al igual que mi papá. Pero Alberto Gallardo nos miraba a nosotros como si fuéramos hombres igual. Él era, esto es un deporte que es fuerte y como fuerte los voy a tratar a todos. Y yo se lo agradezco toda la vida. En el agua cuando tú navegabas, ni el mar, ni el viento, ni el clima iba a decir esto es una mujer y esto es un hombre. Nos iba a tocar a todos igual. Así es. Mari, ¿tú recuerdas cómo nos maltrató Punto Fijo en Venezuela? ¿Te acuerdas? Yo vi la entrevista de Pedro, pero no pude entrar. Y le iba a decir, Pedro, yo nunca he navegado en un viento pero tan fuerte como Venezuela. Jamás, jamás, jamás en mi vida. Yo recuerdo cuando llegamos al aeropuerto, parecíamos que veníamos que nos habían caído palos en vez de haber ido a navegar. El gordo con 4 puntos, yo con un ojo morado, Marisela con 1000 morados y 1000 no sé qué. Y verdad que esa fue la competencia más dura que nosotros hemos tenido, con aquel viento de las 9 de la mañana, aquello era quitándose las lagañas. Estábamos navegando a las 8, lo que dijo Pedro García, ¿verdad? Esto fue en el pre-centroamericano. Tuvimos que las regatas comenzar 8, si no, no se podía navegar. No, si los láser navegaban por la tarde y los pasaron para por la mañana porque no se podía. Ven acá. Mira, quiero presentarles a alguien. La meta del femenino de Roberto Giovanni. Es el más pequeño de 5 años. La meca del femenino. Se dio tijera en el pelo, lo tiene candela. Se lo cortó con tijera. ¿Qué va a poder decir? Esta y la otra ya tiene 12 años. Fue pero es malcriada de la vida. Qué linda, Ana. Ese es nuestro mejor resultado en la vida, Nayansi. Nosotros hermanos. Sí, esos son los que de verdad te dan, no sé, es lo que nace de uno, lo que uno forma, lo que uno realmente. Yo creo que el teléfono se va a apagar, porque se está quedando sin batería. Sí, Ana, eso nos enteramos ya, que el teléfono se te va a apagar. Antes que se apague, queremos agradecerte muchísimo. Gracias por tu tiempo. Mariluz también te quiere decir algunas cosas y lo que quieras decir para terminar, somos todos. Intentando de rescatar la vela en Cuba. Es una de nuestras metas y creo que estando tú allá nos vas a hacer llegar a cumplir esa meta. Yo creo que la vela hoy necesita una persona como tú, con pasión, disciplina y amor a lo que siempre hiciste y lo hiciste de la mejor manera, que fue navegar vela. Yo creo que eres la mejor representación de lo que es un atleta y necesitamos rescatarte y tenerte de nuevo en la vela. Eso creo que la vela te debe eso, regresarte a la vela y sentirte de nuevo rodeada de lo que más te gustó hacer en toda tu vida, montar vela. No se lo dije en el gol del comisionado porque va a decir, te lo dije, te lo estoy diciendo, llevo 4 años diciendo que no reacciona. Pero no se preocupen que yo voy a hacer todo lo posible por regresar a lo que realmente me apasiona. Porque lo que estoy haciendo ahora es un trabajo que me siento bien, me siento cómoda, pero realmente la vela es mi pasión, es mi vida. Fue lo que más hice y lo que realmente añoro. Cuando yo no navego desde el 2012, pero ¿cómo se llama eso? Lo extraño realmente y me siento ya con ese deseo realmente de poder tocar el agua, una tabla, un barco, cualquier cosa. Realmente voy a hacer todo lo posible por regresar. Gracias, Ana. Ana, qué lindo. Gracias a ustedes. Qué lindo tenerte, Marilu. Te agradecemos también muchísimo porque tú eres parte de esto. Chicas, la verdad es que quisiéramos seguir aquí, pero sabemos que ya tenemos que terminar. Lamentablemente esta es la peor parte, cuando tenemos que terminar. Estoy agradecida
de Marisela que haya podido entrar. Lástima que no estemos todos los que empezamos en ese equipo, pero la verdad es que nos tenemos muchísimo cariño y esta es la primera de muchas que vendrán. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Ana, tómate el tiempo de leer todos los mensajes que te pusieron, que son lindísimos. Te los mereces todos. Eres una muy grande de nosotros. Pues para nada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Chicas, las quiero muchísimo. Las quiero, chicas. Hasta luego. Chao.